Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Como ya comentara Marcelo, las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades civiles sin fines de lucro pueden regularizar las obligaciones fiscales adeudadas al 30 de noviembre del 2019 mediante el acogimiento a la moratoria dispuesta por la Ley 27.541. Es por dicha razón que las empresas deberían evaluar, analizar la conducta fiscal de los periodos fiscales no prescriptos a la fecha, a efectos de su eventual acogimiento a la moratoria que recientemente se prorrogara al 30 de junio de este año. Como criterio general, únicamente se regularizarán obligaciones fiscales no prescriptas a la fecha, pero existe una excepción que expresamente contempla la norma, que es la posibilidad de regularizar obligaciones fiscales prescriptas cuando existe una causa penal en trámite, y esto es muy importante porque esto permitiría lograr la extinción de la causa penal por la cancelación total de la obligación, ya sea mediante pago al contado, por compensación o por la regularización a través de un plan de pago que expresamente contempla la norma. Un aspecto importante también a tener en cuenta es que el pago de una obligación prescripta no es repetible. Es por todo esto que nos pareció de interés hacer un repaso de las normas vigentes aplicables a la prescripción en materia tributaria, esto es, a la facultad de la administración de determinar y exigir el pago del impuesto y de aplicar las sanciones de multa y clausura. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un instituto jurídico regulado con alcance general por el Código Civil y Comercial de la Nación, que permite consolidar una determinada situación de hecho por el transcurso del tiempo, de forma tal de lograr la adquisición de un derecho o la inexigibilidad de una obligación. Dicho en otros términos, es el medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del plazo que expresamente la ley contempla. Hay dos tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. La prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de dominio sobre cosa ajena por el transcurso del tiempo. Obviamente el tiempo es establecido por la ley conforme cada caso se legisle. Y en lo que respecta a la prescripción liberatoria, que es la que nos interesa, el acreedor, por su silencio o inacción, durante el tiempo previsto en la ley que resulta de aplicación, pierde el derecho de exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación. Fíjense que en materia de prescripción liberatoria, dos son los requisitos que deben verificarse para que opere la prescripción. El primero de ellos es el transcurso del tiempo, que expresamente la ley contempla, y el segundo es el silencio o la inacción del acreedor en el ejercicio de su derecho. Por otra parte, por la autonomía del derecho tributario, la Ley 11.683, en sus artículos 56 a 59, regula las normas de prescripción en materia impositiva, esto es, el poder del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos o para aplicar multas y sanciones. En lo que respecta a los recursos de la seguridad social, resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley 14.236, que después vamos a comentar. Decíamos que la Ley 11.683 de procedimiento fiscal establece las normas aplicables en materia de prescripción de impuestos, multas y sanciones. Concretamente establece cuál es el plazo de prescripción, desde cuándo se computa la prescripción y cuáles son las causales de suspensión e interrupción de la prescripción. Respecto del plazo de prescripción, la ley de procedimiento establece que el plazo es de 5 años para contribuyentes inscriptos o para contribuyentes que no tienen la obligación de inscribirse o que teniendo la obligación de inscribirse no están inscriptos, pero regularizan espontáneamente la situación. En estos tres supuestos, el plazo que la ley establece es el de 5 años.
Para contribuyentes no inscriptos, el plazo es de 10 años. Veamos algunas consideraciones respecto de qué debe considerarse como contribuyente inscripto y como contribuyente no inscripto a efectos del plazo de prescripción que resulta de aplicación. En este aspecto debemos señalar que el criterio de la Administración es restrictivo. Así, por ejemplo, considera que obtener la clave única de identificación tributaria no implica que el contribuyente esté inscripto en los impuestos. Debe analizarse la inscripción en cada uno de los impuestos en los que tienen que estar inscriptos. El otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que establece el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento cuando se refiere a los impuestos interdependientes. Expresamente contempla que, si se trata de impuestos interdependientes, la inscripción del contribuyente en uno de ellos implica considerar que el contribuyente esté inscrito en el otro, aun cuando formalmente no lo esté. También acá debemos señalar que el criterio de la Administración es restrictivo respecto de considerar qué se entiende por impuestos interdependientes. Así, por ejemplo, ha interpretado que no son impuestos interdependientes el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, porque son impuestos que tienen hechos imponibles y bases imponibles totalmente diferentes. Un ejemplo, en mi opinión, claro de impuestos interdependientes los constituyen el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta. Entiendo que son impuestos complementarios. El impuesto a las ganancias grava la ganancia real, el impuesto a la ganancia mínima presunta, la ganancia presunta, aun cuando tal medición se haga en función de los activos del ente. Por otra parte, el impuesto a las ganancias es pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta, y el impuesto a la ganancia mínima presunta pagado es a su vez también pago a cuenta del impuesto a las ganancias. En este caso, por ejemplo, si el contribuyente estuviese inscrito en el impuesto a las ganancias y no en el impuesto a la ganancia mínima presunta, por tratarse, reitero en mi opinión, de impuestos interdependientes, el contribuyente será considerado también como inscripto en el impuesto a la ganancia mínima presunta a efectos del cómputo del plazo de prescripción que establece la Ley de Procedimiento. ¿En qué casos se trata de contribuyentes que no tienen la obligación de estar inscriptos? Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la transferencia de inmuebles, el ITI, que grava con el 1,5% el precio de venta de los inmuebles. En este caso es el escribano quien tiene que efectuar la retención del impuesto. El contribuyente no tiene que inscribirse a efectos de ingresar el gravamen. Otro ejemplo es el del contribuyente que solamente obtiene ingresos de la cuarta categoría, rentas por el trabajo personal en relación de dependencia, y el empleador retiene el total del impuesto. En este caso, tampoco tiene la obligación de inscribirse en el impuesto a las ganancias. El tercer supuesto que contempla la ley, a efecto de la aplicación del plazo de prescripción de 5 años, es el de aquellos contribuyentes que, teniendo la obligación legal de inscribirse, no están inscritos, pero regularizan espontáneamente la situación. Esto es, regularizan, se inscriben espontáneamente, no a instancias de una fiscalización o por intimación del fisco. Se establece expresamente que en el caso de los agentes de retención y de percepción de impuestos, el plazo también es de 5 años. Esto comprende tanto los casos en que el agente de retención y percepción no retuvo o no percibió, como en aquellos casos en donde el agente de retención retuvo y no depositó, o en el caso del agente de percepción percibió y no efectuó el depósito de la percepción. En ambos puestos el plazo de prescripción es de 5 años. Un aspecto importante a tener en cuenta, que está también expresamente aclarado en la reglamentación de la Ley de Procedimiento, es que el fisco sí tiene facultades para verificar quebrantos impositivos que correspondan a periodos fiscales prescriptos en la medida en que se afecten, se utilizan en periodos fiscales no prescriptos. De la misma forma, también tiene el fisco facultades para verificar hechos, situaciones ocurridos en periodos fiscales prescriptos en la medida en que incidan o tengan efectos en periodos fiscales no prescriptos. Pensemos, por ejemplo, el caso de la compra de un inmueble efectuado hace 20 años, todavía se está amortizando porque el plazo de vida útil conforme las normas aplicables es de 50 años. Bueno, como la amortización en definitiva está incidiendo
en periodos fiscales no prescriptos, el fisco tiene la facultad de verificar, por ejemplo, el costo según la escritura del inmueble en cuestión, los gastos asociados activados en su oportunidad, por ejemplo, la comisión de la inmobiliaria, los gastos del escribano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación de los monotributistas respecto del plazo de prescripción? Bueno, aquí lo que se ha establecido es que el plazo también es de 5 años en la medida en que el monotributista esté adecuadamente adherido al régimen. Quiere decir entonces que si el monotributista está incorrectamente incorporado al monotributo por exceder, por ejemplo, el límite anual de ventas, y en tal caso debe estar inscripto en el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, bueno, en este caso, por no estar inscripto en esos impuestos, el plazo de prescripción aplicable no es de 5 años, sino de 10 años. Esto incluso se trató en la consulta que se efectuó en el marco de un grupo de enlace, Consejo AFIP, del 9 de junio del año 2010, en los términos que recién les comentara. La ley de procedimiento también establece a partir de qué momento se computa el término de prescripción. Es a partir del 1 de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación. En el caso particular de multas, desde el 1 de enero del año siguiente al de la comisión de la infracción. El cómputo de la prescripción entonces dependerá de cada impuesto, dependerá del vencimiento de cada impuesto. Por ejemplo, en el caso de impuesto a valor agregado, declaración jurada de noviembre del año 2020, vencimiento diciembre del 2020, el inicio del cómputo de la prescripción será a partir del 1 de enero del año 2021. En el caso de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, cierre de ejercicio 31 de diciembre del 2020, en ese caso el vencimiento de la declaración jurada operará en mayo del 2021, consecuentemente el inicio del cómputo de la prescripción será a partir del 1 de enero del año 2022. ¿Qué es lo que ocurre en materia de recursos de la Seguridad Social? No resulta de aplicación en principio la Ley 11.683, sino que el artículo 16 de la Ley 14.236 expresamente establece que el plazo de prescripción es de 10 años, tratándose de aportes y contribuciones previsionales y también las multas derivadas del incumplimiento de los recursos de la Seguridad Social. Entonces, en materia de recursos de la Seguridad Social, nos apartamos de la Ley 11.683 y tenemos que aplicar el plazo de prescripción de 10 años. Un aspecto importante a tener en cuenta, que en realidad es consecuencia del vacío legal sobre esta cuestión, es que la Ley 14.236 únicamente establece el plazo de prescripción en materia de recursos de la Seguridad Social. Nada dice respecto de a partir de qué momento debe computarse el plazo de prescripción, nada dice respecto de las causales de suspensión e interrupción que resultan de aplicación. Aquí hay antecedentes contradictorios, jurisprudencia no pacífica de las distintas salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, si resulta de aplicación la Ley 11.683, si resulta de aplicación el Código Civil y Comercial de la Nación, con las adecuaciones que necesariamente se tienen que dar por la particularidad de la relación fisco-contribuyente. Lo concreto entonces es que existe un vacío legal que únicamente podrá ser solucionado a través de una ley que claramente establezca a partir de qué momento debe computarse la prescripción y cuáles son las causales de suspensión e interrupción aplicables en lo que respecta, reitero, a los recursos de la Seguridad Social. Así, por ejemplo, en cuanto al inicio del cómputo de la prescripción, si aplicáramos la ley de procedimiento, debiéramos comenzar el 1 de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación, mientras que si aplicáramos el Código Civil y Comercial de la Nación, debiéramos computar la prescripción a partir de la fecha de vencimiento de la obligación. Este es un punto clave que debiera, reitero, por ley clarificarse. El otro aspecto que también ha generado muchas discusiones, idas y vueltas, es, por ejemplo, si la notificación del acta de inspección del inspector interrumpe
la prescripción en materia de seguridad social, pese a no tratarse de una instancia judicial, sino administrativa. El fisco interpreta que sí, pero en realidad habría también argumentos como para sostener lo contrario, precisamente porque se trata de un acto administrativo y no judicial. ¿Cuáles son las causales? Perdón, pasamos al anterior. Vamos a ver primero las causales de suspensión de la prescripción. Después veremos interrupción. ¿Cuáles son las causales de suspensión que establece la Ley 11.683? Se establece la suspensión por un año desde la fecha de la intimación administrativa de pago del tributo. En el caso de una determinación de oficio, si el fisco determinara de oficio e intimara el pago del impuesto, en el caso de que exista un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la suspensión de la prescripción se extenderá hasta los 90 días posteriores a la notificación de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Obviamente, sentencia adversa al contribuyente. Fíjense que la causal de suspensión que la ley prevé es la intimación administrativa de pago del impuesto. Quiere decir entonces que no suspenden la prescripción, la notificación de una orden de intervención, esto es la comunicación que hace el fisco de una apertura de una fiscalización, tampoco suspende la prescripción cualquier requerimiento que pueda efectuar el fisco en el marco de una fiscalización o en una investigación, incluso sin orden de intervención. Tampoco suspende la prescripción, la prevista, esto es la comunicación que el inspector le hace al contribuyente planteándole los ajustes propuestos, que el contribuyente puede aceptar o rechazar, esto tampoco suspende la prescripción, y tampoco suspende la notificación de la vista, excepto en el particular caso que expresamente la ley contempla, que después vamos a comentar. Todas estas cuestiones es importante que las tengamos presentes para no equivocarnos en el cómputo de los plazos. También suspende la suspensión por un año. Volvemos a la pantalla anterior. La formulación de la denuncia penal respecto de las multas. En este caso se suspende la prescripción hasta los 180 días posteriores a la notificación a la FIP del dictado de la sentencia firme en la causa penal. Recuerden ustedes que por la ley penal tributaria, cuando el fisco formula la denuncia, debe abstenerse de aplicar sanciones hasta que quede firme la sentencia de la causa penal. A partir de ese momento podrá aplicar las sanciones que estime procedentes en función de la declaración de hechos de la causa. Otra causal de suspensión que la ley prevé es la resolución condenatoria de multa respecto de la acción penal. También está previsto, esto se incorporó por la ley 27.430, el acto de conciliación administrativa. Recuerden ustedes que este instituto, que fue incorporado a la ley de procedimiento por la ley 27.430 a fines del año 2017, es el que establece el acuerdo conclusivo voluntario en el marco de un procedimiento de determinación de oficio. Esto en realidad hoy no está operativo porque no está aún reglamentado por la Administración Tributaria. También se suspende la prescripción por el dictado de medidas cautelares que le impidan al fisco la determinación o intimación de pago del tributo. En este caso, la suspensión de la prescripción es hasta los 180 días posteriores a que deja de tener efecto la medida cautelar oportunamente dictada. Y también se suspende, en este caso solamente por 120 días, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o instrucción del sumario, cuando se trate del periodo fiscal próximo a prescribir y dicho acto, la vista de las actuaciones o instrucción del sumario, se notificará dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produce la prescripción. Por ejemplo,
Persona física, impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2014, vencimiento 2015. La prescripción comienza a correr el 1 de enero de 2016, de forma tal de que la prescripción se produce el 1 de enero del 2021. Si el 30 de diciembre del año 2020 el fisco notifica la vista del procedimiento de determinación de oficio, se suspende entonces la prescripción por 120 días a partir de ese momento. Consecuentemente, cuando existe una fiscalización de un periodo fiscal próximo a prescribir, tenemos que estar atentos a que no se produzca la suspensión por la notificación de la vista antes del término en que opere la prescripción del impuesto. Finalmente, quería destacar la causal de suspensión por un año que pueden establecer distintas leyes especiales, blanqueos, moratorias. Tenemos, por ejemplo, el caso de la ley 26.860, de blanqueo, Sedines, recuerdan, del 3 de junio del año 2013. Por esta ley se suspendió por un año, del 3 de junio del 2013 al 3 de junio del 2014, la suspensión para todos los que recuerdan, del 3 de junio del año 2013. Por esta ley se suspendió por un año, del 3 de junio del 2013 al 3 de junio del 2014, la suspensión para todos los contribuyentes se acojan o no a los beneficios del blanqueo. Recuerden ustedes la discusión que se ha planteado si la suspensión opera solamente para los que se beneficiaban por esta ley o era para todos los contribuyentes. Si aplicamos la literalidad de la norma, corresponde entender que es para todos los contribuyentes, pero si aplicamos el criterio de evaluar, analizar la intención del legislador, que está exteriorizada en el debate parlamentario, quedó claro que la suspensión únicamente operaba para quienes se acogieran a esta ley especial de blanqueo. Tema abierto, todavía no resuelto, con antecedentes también encontrados en la justicia. De todas maneras, lo que sí quiero destacar en este aspecto es que para que se suspenda la prescripción por estas leyes especiales por un año, es necesario que esté corriendo la prescripción del periodo fiscal en cuestión. Veamos un ejemplo. Estamos en la ley 26.860 del año 2013. Pensemos, por ejemplo, en el IVA de noviembre del 2012, cuyo vencimiento se produjo en diciembre del 2012. En este caso, la prescripción comenzaba a correr el 1 de enero del 2013, con lo cual le afecta la suspensión por un año de la ley 26.860 porque a ese momento ya había empezado a correr la prescripción del periodo fiscal 2012. Si se tratara, por el contrario, del impuesto a las ganancias, cierre 31 de diciembre del 2012, el vencimiento es en el 2013, la prescripción comienza a correr el 1 de enero del 2014, consecuentemente no resulta afectado por la suspensión general de la ley 26.860. Recordemos también que la ley 27.260 de blanqueo del 22 de julio del 2016 no suspendió la prescripción para ningún contribuyente y tampoco lo hizo la ley 27.541 de solidaridad social y emergencia del 23 de diciembre del año 2019. Veamos ahora las causales de interrupción que contempla la ley de procedimiento. La primera de ellas es el reconocimiento expreso o tácito del tributo. El reconocimiento expreso o tácito del tributo interrumpe la prescripción. Recordemos que en el caso de la interrupción se pierde todo el tiempo transcurrido al momento del acto interruptivo y a partir de ese momento comienza a computarse nuevamente el plazo de prescripción que la ley establece conforme la naturaleza de la deuda de que se trate. Esto a diferencia de la suspensión, en donde no se pierde todo el tiempo transcurrido a la fecha en que se produce la causal de suspensión. Volvemos a la causal de interrupción, reconocimiento expreso o tácito del tributo. Esto puede plantearse, por ejemplo, cuando se presenta tardíamente una declaración jurada o cuando se rectifica una declaración jurada ya presentada o cuando el contribuyente regulariza su situación mediante acogimiento a un plan
de facilidades de pago. En estos tres supuestos hay un reconocimiento de la obligación y por lo tanto se interrumpe el cómputo de la prescripción. Lo mismo ocurre con la renuncia al término corrido de la prescripción en curso. Recordemos en este aspecto que la administración, a efecto de aceptar como causal interruptiva la renuncia al término corrido de la prescripción, requiere que haya un acta de directorio en donde expresamente se acepte la renuncia al término corrido de la prescripción por el impuesto en particular de que se trata y por los periodos fiscales que expresamente se contemplan. La nota de renuncia al término corrido de la prescripción debe ser firmada por persona con poder suficiente, poder de disposición. Su firma tiene que estar debidamente legalizada y además en la nota expresamente se tienen que hacer mención de los impuestos comprendidos y de los periodos fiscales objeto de la renuncia. No puede ser con carácter general, sino que expresamente deben mencionarse impuestos y periodos fiscales. Otra causal de interrupción que la ley contempla es la iniciación del juicio de ejecución fiscal, si se tratara de impuestos determinados en forma cierta o presuntiva en una sentencia del Tribunal Fiscal debidamente notificada o en una intimación administrativa de pago debidamente notificada y no recurrida. En ambos supuestos se interrumpe la interrupción de la prescripción. En el caso particular de multas y clausuras, la interrupción se produce por la comisión de nuevas infracciones, por la renuncia, como ocurre con los impuestos, al término corrido de la prescripción, y por aplicación del artículo 3 de la Ley 11.585, que son los actos de procedencia o acción judicial. En todos los casos, en todas las causales que la ley prevé, la prescripción comienza a correr nuevamente a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha del acto interruptivo. Veamos ahora cuál es el último periodo fiscal prescripto a la fecha a efectos de evaluar qué obligaciones fiscales van a ser regularizadas en la moratoria que está próxima a vencer. En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, tratándose de las declaraciones juradas anuales, de impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales, el último periodo fiscal prescrito a la fecha es el periodo fiscal 2013, cuyo vencimiento se produjo en el año 2014, de forma tal de que el cómputo de la prescripción comienza a correr el 1 de enero del año 2015. En el caso de sociedades, tratándose también de declaraciones juradas anuales, impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, el último periodo fiscal prescripto al 1 de enero del 2020 es el ejercicio fiscal cerrado el 31 de julio del año 2014, cuyo vencimiento se produjo en diciembre de ese año. En el caso de las declaraciones juradas mensuales, por ejemplo, impuesto a valor agregado, impuestos internos, impuesto a la transferencia de combustibles, el último periodo fiscal prescripto es noviembre del 2014, cuyo vencimiento se produjo en diciembre de ese año. Lo mismo ocurre con los agentes de retención y percepción por la declaración jurada de SICORE del periodo fiscal noviembre del 2014, cuyo vencimiento también operó en diciembre del 2014. Respecto de los recursos de la Seguridad Social, dependerá cuál es el último periodo fiscal prescrito a la fecha del criterio que tomemos respecto de qué entendamos por inicio del cómputo de la prescripción. Esto es, si corresponde aplicar la ley de procedimiento, es decir, 1 de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación, que sería la posición, si se quiere, más conservadora, o por el contrario, aplicar el criterio de tomar el vencimiento de la obligación tal como se desprende del Código Civil y Comercial de la Nación. De todas maneras, tengamos presente que esto será así en la medida en que no se hayan verificado causales de suspensión o interrupción que de alguna forma extiendan el plazo de prescripción que con carácter general establece la ley de procedimiento. Como corolario entonces, y a modo de síntesis,
estemos muy atentos, revisemos si se han verificado causales de suspensión e interrupción a efecto del cómputo de los plazos para no cometer errores en la evaluación que eventualmente hagamos frente a la moratoria, que reitero está venciendo a fines de junio. Nada más, muchas gracias.